Muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes en este congreso con Canafem. Gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir con todos ustedes un tema nuevo, pero un tema vital y que debe estar presente en la mente de cada uno de nosotros. Y pues platicarlo desde la perspectiva del tema de este congreso, de esta reunión que tenemos con ustedes, con el público, principalmente hablando de los envases metálicos. Y le hemos dado el título a esta presentación de envases metálicos, un círculo virtuoso, y yo quisiera que al final de esta charla pues pudiéramos mantener esta linda frase, ¿no? De este círculo virtuoso que sobre todo algunos tipos de productos, algunas cosas que usamos en nuestro día a día nos permiten pues realmente poderlo manejar de esa forma y poder promover que nos aseguremos que realmente cuando llega un envase metálico a nuestras manos, pues esto se convierta en este círculo virtuoso que nos permite esta parte de la concepción de su ciclo de vida. Bueno, pues en esta línea vamos a hablar de algunos antecedentes importantes para conceptualizar por qué cuando hablamos de un envase metálico podemos hablar de este círculo virtuoso. Y en este caso, pues bueno, voy a compartir con ustedes un estudio que la Canafem hizo hace algunos años, que sigue vigente y que sigue además muy importante para retomarlo, para ver los resultados clave y para que nosotros nos llevemos cierta información muy importante para poder poner nuestro granito de arena en este círculo virtuoso. Este estudio fue un estudio de huella ambiental de los envases metálicos en México, de los dos tipos que ustedes pueden ver en su pantalla, pues nuestros alimentos que en general llegan en estas latas y también pues las bebidas que muy cómodamente nos permiten pues transportarlas y nos permiten pues consumir una gran cantidad de bebidas que forman parte pues de nuestro día a día también. Este estudio fue un estudio de huella ambiental donde vimos los impactos ambientales de los dos tipos de latas, pero en un contexto muy importante, no solamente en su producción, sino en este ciclo de vida, en esta historia que tienen los materiales, desde su producción hasta su consumo, cuando ya se convierten en un producto y cuando nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad de qué hacemos con ellos y cómo los utilizamos. Si pensamos en este ciclo de vida, en esta historia del producto, de un envase metálico, pues bueno, obviamente está toda la obtención de materia prima, está su producción, está la parte, ¿no? Del llenado, de preparar lo que contiene para que llegue a nosotros y en nuestro momento, pues bueno, abrimos un muy rico, una bebida fresca y nos lo tomamos. Eso es como lo principal que a uno le viene a la mente cuando está hablando de este concepto de ciclo de vida. Sin embargo, pues bueno, en esa historia, en esta parte de considerar los estudios de ciclo de vida, los estudios de huella ambiental de estas latas y de estas latas de acero para alimentos y de estas latas de aluminio para bebidas, pues empezamos a tomar de alguna forma como esta visión circular, ¿no? Este ciclo que nos cuenta dónde puede haber diferentes impactos. Entonces hay que conocer cuáles son los impactos de obtener la materia prima, cuáles son los impactos de transportar esa materia prima al sitio de producción, todo lo que de forma muy innovadora la industria está haciendo para usar los recursos de la forma más eficiente posible. Hay generación de residuos, hay un transporte de la planta hacia nosotros como consumidores, hay un uso, por supuesto, y entonces viene una parte muy importante en el tema de los envases metálicos, que es esta parte de fin de vida, en donde, pues bueno, se puede promover el que nosotros lo enviemos a reciclaje, es una industria que recicla bastante, y que de alguna forma pues lo volvamos a transformar. Entonces fíjense cómo aquí empezamos ya a ver esta parte de un ciclo, esta parte de una historia y esta parte de la corresponsabilidad que tenemos todos para que en el tema de estas latas
pues nosotros podamos asegurar que sea el mejor uso de recursos, que sea la menor generación de impactos ambientales y que podamos todos colaborar. Porque si se fijan, una parte, pues sí, tiene que ver con el proceso productivo, con la obtención de materias primas y la manufactura, pero la otra parte llega a nosotros después de que abrimos esa lata y que nos tomamos nuestra bebida o que consumimos sus contenidos. ¿Qué pasa? Y veamos esto, lo estoy presentando en una forma lineal, pero recordemos que se tiene que cerrar el ciclo. Cuando estamos hablando del impacto ambiental, que incluye cómo estamos impactando al agua, al suelo, al aire, que se llama huella ambiental. En el caso de los envases metálicos, el mayor impacto, y esto es bien importante, es por la obtención de materias primas, por el tipo de material que estamos usando, estos metales que son tan importantes en nuestra vida, y ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor, la industria con nosotros, para usar más material reciclado. Ahí vemos el 66% de los impactos ambientales al agua, al suelo, al aire, de esta huella ambiental que estamos generando cuando producimos y consumimos una lata para alimentos enlatados, pues está justamente en la parte de obtención de materias primas. Después viene, por supuesto, un transporte de materias primas a la producción. Ahí tenemos un 7% de impacto, mucha área de todos modos, un 7%, un 1%, todo lo que nosotros podamos hacer en conjunto con la industria para minimizar estos porcentajes, estos impactos, pues es muy importante. Viene otro transporte donde llegan a la planta donde va a estar el llenado. Obviamente aquí tenemos características importantes de estos envases, donde tenemos un envase que nos va a asegurar una larga vida y una resistencia, nos va a permitir tener confianza de este producto en anaquel y pues varias de las características importantes que se dan cuando estamos hablando de estos envasados. Y finalmente tenemos esta parte, ¿no? Donde llega a nosotros y nosotros, pues, en conjunto con las infraestructuras que están disponibles en nuestros países, en nuestros municipios, pues bueno, vamos a enviar esto a un escenario de residuos, donde eventualmente, pues sí hay un impacto y donde pues todos tenemos una gran responsabilidad y aquí hay un 15%. Entonces, fíjense cómo en este inicio y en este fin de vida o en esta parte final donde lo que no queremos es que el producto muera en un relleno sanitario, sino que le podamos dar digamos, esta segunda oportunidad, este enfoque de ciclo de vida, como se les llama a la metodología con la que se calculan las huellas ambientales, se le conoce como el enfoque de la cuna a la tumba. Sin embargo, en el caso de los envases metálicos, pues tenemos un enfoque de la cuna, no a la tumba, por supuesto, sino de la cuna a la cuna, porque lo que queremos es que haya de alguna forma esta oportunidad de reciclaje que sobre todo en la industria de los envases se está dando. Vamos a fijarnos en un impacto que conocemos, que sentimos día a día, que sabemos que está presente, no es el único, pero bueno, cuando nosotros hablamos de una huella ambiental, tenemos una huella al aire, que eventualmente se habla mucho de esta huella de carbono, ¿no? De todo lo que hacemos en nuestro día a día que genera la problemática de gases de efecto invernadero, que generan el calentamiento global y que está teniendo pues tantas consecuencias en el mundo, tantas consecuencias en alteraciones de mucho tipo y que es un indicador importante cuando estamos hablando pues de esta parte de ser más conscientes, de ser más eficientes y de usar mejor los recursos y generar menos impactos ambientales. Por supuesto, existe la huella al agua, por supuesto existe la huella al suelo, pero bueno, un poco para ubicarnos en la importancia de seguir este ciclo de vida de las latas, de este ciclo de vida de los envases metálicos, pues vamos a pensar en esta huella de carbono, cómo el producir, cómo el consumir y cómo el darle una buena utilización al final de la vida útil de las latas es muy importante. Esto es parte del estudio que yo les comentaba, en el cual pues se hicieron los análisis, ¿no? De algunos aspectos muy importantes. Fíjense, en México se recicla el 85% de las latas de acero, pero si se reciclaran todas las latas de acero,
la huella de carbono, o sea, este problema de crear, ¿no?, este calentamiento global por la producción y el consumo de las latas, se disminuiría en 24%. Es decir, tenemos una gran oportunidad. 85% es un gran esfuerzo, pero hay que hacer más, porque con esto realmente podríamos estar minimizando muchísimo las toneladas de CO2 equivalente que mandamos solo por el consumo y la producción de las latas que llegan a nuestra vida diaria, y con esto podríamos estar minimizando la huella de carbono y, por supuesto, con muchas partes importantes ambientales de disminuir y reducir la huella ambiental en total, incluyendo suelo y agua. Esto, si nosotros pusiéramos este esfuerzo tan grande de reducir la huella de carbono de las latas, reciclando, asegurando el 100% del reciclaje, es equivalente, fíjense nada más, a la energía eléctrica que se consumiría por 13,000 refrigeradores durante 10 años. O sea, un poco para que entendamos cómo no nada más estaríamos ahorrando el recurso de la materia prima para fabricar estas latas, sino que también estaríamos ahorrando una cantidad de recursos importantes en nuestra vida diaria. Esto es bien, bien interesante. Recuerden que yo les decía en la parte de la producción, ¿no?, de las latas, se consume mucha energía eléctrica. Entonces, todo va en conjunto. Tener esta visión, esta visión de circular, esta visión del ciclo de vida es bien importante. Y si nosotros llegamos como país, como sociedad, en conjunto con la industria, a asegurar el reciclaje 100% de las latas, entonces esto es un equivalente a encender 30,000 hornos de microondas por 1,000 horas. O sea, estamos realmente apoyando en que ahorremos y usemos eficientemente un recurso, que son las materias primas, pero también una cantidad de beneficios importantes en otro tipo de recursos que también nosotros necesitamos asegurar, como es ¿no?, de la energía eléctrica. Vamos a hablar ahora de las latas de aluminio. Un ciclo de vida, ¿no?, un círculo. Fíjense cómo estamos ya viéndolo en círculo, muy, muy, muy parecido. Obviamente, diferentes operaciones mineras, ¿no?, para obtener el aluminio, para obtener el acero. Sin embargo, pues es muy parecido pensar en que obtenemos este aluminio, hay que transportarlo, hay que manufacturar nuestras latas, hay que llenarlas, hay transportes ahí en medio, todo impacta, todo tiene una contribución a nuestro impacto ambiental. Entre más lejos estemos nosotros teniendo que traer o importar nuestra materia prima, pues más huella de carbono hay por esta cuestión de uso de combustibles. Y entonces imagínense cómo todo está conectado. Y aquí es donde este concepto de ir siguiendo el ciclo de vida, de ir queriendo cerrar el círculo, es muy importante. En esta gráfica que ustedes ven, que es una lata, ya no les estoy presentando, como se los presenté para el caso de las latas de acero, para estas latas de aluminio, les estoy presentando únicamente qué etapas de este ciclo de vida, qué etapas en la producción y en el consumo de las latas de aluminio, pues tienen, digamos, la mayor contribución a la huella de carbono, a crear este problema de calentamiento global, que lo hacemos en todo lo que hacemos en nuestros días, lo que consumimos, lo que nos transportamos, lo que nos bañamos. Esto es sumamente importante. Entonces, fíjense cómo en México se acopian de latas de aluminio, de estas que usamos para las bebidas, el 99% de las latas. Es un porcentaje muy, muy alto. Sin embargo, para esta situación del reciclaje, el 34,9% de la huella de carbono se encuentra ahí. ¿Por qué? Porque la mayor parte se recicla en el extranjero. Entonces, fíjense cómo todo va conectado. Es decir, estos esfuerzos de reciclar es importante, sin embargo, el transporte y la misma actividad de reciclaje, los recursos que se necesitan para que una lata se recicle, también generan un impacto. No es completamente, digamos, gratuito, también se usan recursos y siempre que hagamos algo, siempre que produzcamos algo, siempre que consumamos algo, va a haber, aunque sea mínima, una huella ambiental asociada, una huella de carbono asociada. El siguiente momento en este ciclo de vida de las latas de aluminio, en donde tenemos una fuerte contribución a la huella de carbono, es debido al consumo de energía eléctrica en la producción.
Y aquí es donde, bueno, la innovación, el pensamiento de cómo ser más eficientes, cómo generar tecnologías, cómo poder utilizar mejor la parte de energía eléctrica, pues bueno, es una tarea que la industria trabaja constantemente, que nosotros si estamos estudiando podemos estar pensando cómo generar estas ideas disruptivas, ¿no? De cómo diseñar procesos productivos, cómo diseñar las mismas latas, su función y poder ir con todo esto ahorrando y minimizando nuestras huellas ambientales, en este caso la huella de carbono. Y luego pueden ver, por supuesto, que el 25.8 en el caso de las latas de aluminio, pues tiene que ver por la obtención de la materia prima, que esa pues sigue habiendo una industria extractiva, una minería, una necesidad de procesar estos metales para que lleguen a poder hacerse estos productos o estos envases que pues usamos en nuestra vida diaria. Entonces, la idea de platicar todo esto con ustedes es que abramos un poquito la mente y recordemos que todos los productos que usamos, en este caso les estaba mostrando las partes importantes de nuestros envases metálicos, latas de acero, latas de aluminio, en donde todo tiene un inicio, todo tiene un fin, pero todo tiene un impacto. Y en el caso de las latas, estamos viendo que hay además una parte importante que es el reciclaje, 99% de las latas de aluminio en México y también la parte de un 80 y tantos por ciento para las latas de acero, que es bastante. Sin embargo, este cierre de ciclo es muy importante y es una oportunidad que tenemos todos para poder asegurar que tenemos recursos a futuro, que minimizamos las huellas, principalmente la huella de carbono, y que de alguna forma pues todos podemos ser responsables. Entonces nos abrimos a pensar que solo la industria tiene algo que hacer, sino que en este ciclo de vida, en este círculo que estamos viendo, todos tenemos una responsabilidad. Y en cada una de estas etapas que están vinculadas al círculo, pues todos también tenemos una oportunidad para minimizar el impacto ambiental. Esto es muy importante. ¿Qué pasa entonces si nosotros hablamos de esta huella de carbono y las oportunidades de reciclaje para las latas de aluminio? Esas en donde nos tomamos bebidas refrescantes, frías, muy ricas en estos momentos de verano. Bueno, la huella de carbono de las latas de aluminio en México ha disminuido mucho. ¿Por qué? Porque hemos hecho un gran esfuerzo como industria, con la parte de tener la infraestructura y obviamente, y esperemos que también nosotros, cada uno como consumidores, el asegurar que haya esta tasa de reciclaje tan alta, ¿no? Esto representa un ahorro, una reducción importante en la huella de carbono, realmente 1.000.000 de toneladas de CO2 en un año. Es bastante y esto pues obviamente lo que queremos es mantener nuestro medio ambiente, mantener nuestros recursos para las futuras generaciones. Y esto es muy importante, ir buscando en todo lo que consumimos, en todo lo que hacemos, pues estas oportunidades de reducción. Esto es equivalente al consumo de energía eléctrica en alumbrado público de toda la Ciudad de México durante 7 años. Pueden darse cuenta que es un poquito viejito, no tanto, pero sí estamos hablando de un estudio que se hizo hace algunos años, donde todavía hablábamos del DF y no de la Ciudad de México. Pero bueno, y esto es equivalente a volar 1.000.000 de veces de la Ciudad de México a París. Imagínense la cantidad de recursos que estamos hablando, no solamente en la parte del recurso metálico, ¿no? Que es importante, sino en la parte del recurso energético, en la parte de poder asegurar que por nosotros hacer un buen uso y una actividad de reciclaje adecuada, pues entonces vamos a ahorrar no nada más la parte del metal, sino muchos recursos energéticos, porque en este ciclo de vida consumimos muchas cosas y estamos generando estos impactos. Entonces, recordamos estos ciclos, es muy, muy importante, recordemos esta historia de los productos, porque ahí es donde nos tenemos que fijar en dónde hay esas capacidades y cómo podemos volverlos círculos virtuosos. Entonces, fíjense, en este momento estamos hablando de esta historia, de este ciclo de vida de los materiales, ¿no? Este ciclo de vida que les presenté de latas de acero y de latas de aluminio que están presentes todos los días en nuestra vida diaria. Tenemos una economía lineal
que en este caso ya vimos que de alguna forma, y vamos a hacer un poquito de reflexión, que de alguna forma estamos, en el caso de los envases, estamos logrando algo muy importante. Generalmente cuando nosotros llega el producto, pues ¿qué hacemos nosotros? Hay un bote en nuestra casa, un bote en la oficina, eventualmente un bote en las calles o a los lugares a donde vamos a hacer nuestras compras. Y la idea es que ese producto pues vaya a ese bote de basura, teniendo obviamente un valor importante porque pues está usando materiales que probablemente se pudieran reutilizar, que se pudieran reciclar, que además pues también pueden tener un valor económico importante. Pero bueno, la economía lineal ha sido así. Uno usa, produce, consume y en esta economía lineal uno lo envía al residuo sin tener esta conciencia, ¿no? De estas oportunidades que hay en poder cerrar, ¿no? En esta visión de la cuna en poder cerrar este círculo y pues no dejarlo a que pues probablemente se quede ahí en el botadero sin mayor oportunidad a tener una segunda vida y poder generar pues una nueva economía. Viene lo que ya está sucediendo en México, que es lo que ustedes ven en el lado derecho, esta economía del reciclaje, donde estamos dando una oportunidad grande desde la parte económica, ¿no? El poder generar nuevos empleos, nuevas oportunidades, nueva tecnología, nueva investigación, una cantidad de cosas bien importantes que están en la industria del reciclaje. Pero no nada más eso, la oportunidad de darle a estos productos, el volverlos a utilizar, el no tener que usar un recurso nuevo que lo tenemos que extraer y que ya vimos que causa grandes impactos ambientales, que causa una gran huella de carbono, que hay un gran consumo de recursos, incluyendo agua, problemáticas que podemos mandar al suelo. Y entonces esta industria de reciclaje se vuelve importante y hemos estado, en el caso de los envases metálicos, pues muy conscientes de esto y la industria ha podido demostrar que es importante hacerlo y que tiene de todas formas áreas de oportunidad. Entonces, de la economía lineal, irnos a esta economía del reciclaje es muy importante y es un paso muy grande, pero es un paso donde no solo la industria es la responsable, sino también somos nosotros los responsables como usuarios, como consumidores, y pues, ¿por quién se producen las cosas? Pues porque nosotros lo necesitamos y lo estamos usando. Bueno, yo les muestro esta noticia de junio de 2018, donde, bueno, yo les decía, nuestro estudio con Canafem, pues se hizo ya hace algunos años, pero algo muy reciente, digamos ya para el 2018, donde se habla, ¿no? De que en el país se reciclan el 100% de las latas de aluminio y donde los beneficios, pues es bastante importante decirlo, esta parte de la reducción de la huella de carbono que ya les mostraba, esta parte de ahorrar recursos, esta parte también de poder valorar que en México se hacen cosas muy buenas y en este caso, pues este es un ejemplo importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las oportunidades de diseño, con las oportunidades de no solamente mandar a reciclaje, sino poder ver qué dar oportunidad en segundos usos, ¿no? O en ecodiseño a nuestros diferentes productos. A mí me gustó mucho este esquema porque estamos hablando de esta industria del reciclaje. Y bueno, con los envases uno piensa en este renacer, ¿no? En la reencarnación, como dirían algunos, de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna o de la cuna a la reencarnación, porque reencarna a lo mejor en otro producto. Este ejemplo que ustedes ven aquí es un ejemplo de una banca que se puede encontrar en algunos parques de la Ciudad de México, en donde hubo dos materiales, ¿no? Con los cuales se pudo hacer el diseño de esta banca y poder reciclar, poderlos reencarnar en otro producto. En este caso fue una botella de Ciel y 134 latas de aluminio por banca. Entonces, hay muchas oportunidades, decíamos, en el aluminio, aún a pesar de que se recicla, hay un impacto, porque en el caso del momento en el que hicimos el estudio con Canafem, pues bueno, se estaban yendo fuera. Sin embargo, vemos ahora que se está reciclando y que hay oportunidades incluso para tener nuevos productos y para poder tener nuevos conceptos. Y en el caso de las latas de acero, quiero suponer que hay muchas oportunidades en las que podemos pensar cómo
reencarnarlos en nuevo producto, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Aquí hay una foto de esta botella donde las partes metálicas vienen precisamente de esas latas de aluminio que llegan a nuestra mano y que están reencarnando en un producto nuevo de larga vida y en donde estamos permitiendo, ¿no? Que ya no se dé nada más el reciclaje y retorne, sino poderles dar este enfoque de larga vida y una vida útil en otro tipo de producto. Entonces, vayamos viendo cómo se abre un mundo de oportunidades, donde podemos ser innovadores, donde podemos traer soluciones disruptivas. Creo que en este momento, este año en especial, nos está dando el tiempo, con muchos otros retos, pero también el tiempo de poder pensar de una forma diferente y de poder analizar estos patrones de consumo que traemos y también poder analizar las oportunidades que nos pueden dar estos aspectos de usar cosas a largo plazo, de volvernos una sociedad menos consumista y poder pensar en el mejor uso de recursos y en estos impactos ambientales que se pueden minimizar haciendo una producción y un consumo más eficiente y más sustentable para todos. Estas dos gráficas que les muestro ahí están muy pequeñas, las letras probablemente, pero bueno, la idea es que vean gráficamente los flujos y veamos cómo estos materiales, tanto el aluminio como el acero, estos son números o digamos un esquema que se hace para Europa, pensando en la producción, las importaciones, las exportaciones y todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida, tanto de las latas de acero como de las latas de aluminio. Y algo que es muy importante, fíjense en el grueso de las líneas, en donde acá estamos diciendo en México, arriba estamos viendo las latas de acero, estamos diciendo que en México hay un reciclaje completo, hay una copia, un reciclaje completo de las latas de aluminio. Sin embargo, si ustedes ven el grueso de este circulito morado que ustedes ven aquí en la parte de abajo donde dice reciclaje funcional. En el caso de las latas de aluminio, es mucho más delgado que en el caso de las latas de acero. Y esto es bien interesante, cómo es en Europa hay un mayor reciclaje funcional, hay un mayor reciclaje de las latas de acero que lo hay de las latas de aluminio. Y las oportunidades que hay, ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso de aluminio, muy bajo el uso de material primario, en el caso del acero un poco más alto. Y la parte, por ejemplo, en la cual tenemos material que se procesa y producto, ¿no? En el caso del aluminio y en el caso del acero, pues esto casi todo se va a producto. Esto se lo dejamos un poquito más a los ingenieros, pero donde yo quiero que hagan un poquito más, ¿no? Pues de conciencia, es como incluso debemos estar muy orgullosos porque en el caso de este logro que tenemos con el reciclaje de las latas de aluminio es muy importante y como en esquemas como estos que les estoy presentando en Europa, se está dando, es un sector, es una industria, es un tipo de producto en el cual se está dando el reciclaje, que es muy importante, muy loable, pero además, pues hay que seguir promoviéndolo y sobre todo, como ya vimos, pues que se pueda hacer cada vez más, no solamente el acopio y el envío, sino el mismo reciclaje, la misma actividad aquí en México. Encontré este enunciado, ¿no? En una revista española que se llama Compromiso Empresarial, como pueden ver ahí, donde empiezan a hablar de materiales perfectos, y aquí yo quisiera decir no solamente es el material, acuérdense que es este ciclo de vida, y ya hechos producto, cómo podemos también buscar estos productos perfectos para la economía circular. Y yo creo que varios de ustedes ya han estado escuchando por ahí este término de economía circular, que es muy importante, que es parte esencial, digamos, de esta charla, el poderlo centrar en estas oportunidades que tenemos con los envases metálicos para esta economía circular. Hablamos de esta economía lineal, ¿no? Yo uso, produzco, consumo, boto, tiro y me olvido. De esta economía de reciclaje en la cual se produce, se consume
y se da la infraestructura donde no siempre es por uno como consumidor, sino también lo promueve tanto industria como gobierno para poder dar el reciclaje, que también tiene un impacto, por supuesto, porque hay que usar recursos para poder reciclar nuevamente los productos. Y sin embargo, pues bueno, con esta perspectiva, materiales muy bondadosos, que ya vueltos en productos que se tienen como con unas oportunidades importantes para volvernos circulares. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, transformar estos productos, esta materia prima que ya no queremos que haya residuos, ¿no? Y cerrarlo en un círculo virtuoso en donde lo que ya no sirve va a ser parte de un nuevo ciclo productivo, como decíamos, ¿no? De esta reencarnación, para que nada se desperdicie. Pero aquí esto es lo mucho más importante, que nada se desperdicie. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de nada se desperdicia, no nada más es que nada se vaya a un relleno sanitario, un bote de basura, sino que en el uso de recursos podamos asegurar que también esta transformación, este reciclaje, sea lo más eficiente posible en combustibles, en el uso de agua, en el uso de electricidad, para que nada se desperdicie. No nada más el material de estos productos que estamos hablando. Entonces, esta economía circular es importantísima sobre todo en ciertos productos, en ciertos materiales, en donde ya no hay más. Yo creo que todos nos acordamos en algún momento de la secundaria o de la preparatoria de haber estudiado la tabla periódica de los elementos. Y aquí se las pongo. Pero fíjense cómo es una tabla periódica media distorsionada y con algunos colorcitos importantes. Incluso por ahí ven un simbolito, que es el simbolito de un teléfono inteligente, ¿no? Donde hay tantos elementos metálicos. Y obviamente hay unos, pues, que son muy raros y que estamos hablando que ya son críticos, ya casi no hay. Y tenemos otros, ¿no? En los cuales pues podemos ver, en este caso vemos el aluminio, vemos el acero, ¿no? En donde nos dice el mapa, bueno, pues no está tan gordo como otros, ¿no? No está tan disponible. La cuestión es que también todas estas fuentes que son finitas de recursos, pues hay que pensar en ellas, porque además todo lo que hay en nuestra vida diaria consume algún tipo de estos elementos, de estos metales. Entonces, a pesar de que se vea que hay ahí y que diga que hay todavía, que tenemos todavía, digamos, el elemento para su uso, si nosotros seguimos creciendo en población, si seguimos pensando en que todo se bote, por lo menos promover la economía del reciclaje y de preferencia la economía circular, esta tabla periódica va a seguir cambiando muchísimo al grado que no va a haber de muchos de estos metales para poder hacer las cosas que consumimos en nuestra vida diaria. Entonces, fíjense que esto también viene con una responsabilidad de pensar en esta economía circular para ciertos productos y cuando estamos hablando de envases metálicos, pues todavía mucho más. Fíjense, aquí es la huella de carbono, ya lo vimos, ya se los planteé, ya les enseñé los resultados, pero esto es como resumen y para ser reiterativa en estas oportunidades que tenemos. Esto es solamente la huella de carbono y cómo cada etapa en este ciclo de vida, en este círculo de la producción y del consumo, tanto en mis latas de acero como en mis latas de aluminio, es importante. Fíjense cómo la producción de hojalata, el 4% en la producción del acero primario es lo principal. Para que yo disminuya esta huella de carbono, mis esfuerzos tendrían que estar ahí y en la parte reciclaje, ¿no? El reciclaje también tiene un 6% pequeñito, pero el reciclaje también causa huella de carbono. En el caso de las latas de aluminio, como vemos en el lado derecho, bueno, tenemos que el 22% por la producción del aluminio primario está contribuyendo a esta huella de carbono, ¿no? 11% en el reciclaje, es decir, esta industria tiene unas oportunidades interesantísimas. Y además, bueno, tenemos el 5% de la producción de la lámina. Y ahí, bueno, estamos viendo que estos aspectos de reciclaje y de obtención de materias primas, a pesar de todo el esfuerzo que tenemos y que se está haciendo actualmente, es donde podemos hacer pues una gran diferencia para minimizar
en este caso la huella de carbono, que es lo que les estoy mostrando, pero en general los impactos ambientales y mejorar el uso del recurso. ¿Qué podemos hacer entonces? Pensemos como diseñadores, pensemos como personas a las que llegan a nosotros los productos y si ustedes están en la industria, por supuesto, todo lo que tiene que hacer la industria, porque son dos partes, ¿no? La parte de la producción y la parte del consumo. Por supuesto, cuando estamos hablando de envases, pues, ¿por qué no? Podría haber nuevos modelos de negocio. Tenemos esta parte bien interesante que viene de antaño, ¿no? De usar estas latas de acero para preservar y que muchos de nosotros a lo mejor tenemos latas de acero muy viejas en nuestras casas. ¿Qué hacer? ¿Cómo ver nuevas oportunidades, nuevos modelos en la economía para estos envases metálicos? ¿Cómo ayudar a la industria a repensar o a ver cómo se pudiera minimizar, ¿no? Y aquí viene otro, ¿no? El optimizar la distribución, reducir el impacto del producto, ¿no? Reducir el peso, el volumen. La industria ha hecho esfuerzos grandísimos, grandísimos en investigación y desarrollo en esta parte, ¿no? Cómo manejar esta situación de una distribución mucho más óptima, porque entre mejor sea la logística, el apilar nuestras latas, menos transporte, menos combustible, menos huella. Fíjense cómo todo esto son oportunidades bien grandes que desde la retroalimentación del usuario se le puede dar mucha idea a la industria de cómo mejorar esto, ¿no? Cómo optimizar nuestra fase de uso, cómo facilitarnos a nosotros esta conciencia de asegurarnos que haya un reciclaje, de asegurarnos que haya esta segunda vida, que se cierre este círculo virtuoso que es tan importante. Y esto viene pues obviamente con estos aspectos de no diseño tradicional, sino un ecodiseño y un diseño que tenga estos elementos, ¿no? De mejoras ambientales, este ecodiseño, pero también que tenga los elementos de nuevos enfoques de economía circular. ¿Cómo lo vamos a resolver para el caso de los envases metálicos? Por eso estamos hablando con ustedes, por eso la industria está haciendo este esfuerzo de mencionarles a ustedes, fíjense, esto es lo que hay, este es el reto, hagámoslo juntos, ¿no? ¿Cómo alargamos la vida del producto? ¿Cómo podríamos generar alguna solución de manera que estos envases aseguremos que no llegan a ese bote de basura, aseguremos que se reciclan y que se reciclan donde tiene que hacerse para que no haya un sobreuso de recursos o un transporte innecesario? ¿Podríamos promover una segunda vida para estas latas? Y yo se los dejo ahí porque creo que somos muy creativos y en esta parte, ¿no? De la economía hay segundos usos sumamente interesantes. Y eso, pues a lo mejor hay que volverlo a promover, hay que volverlo a retomar. A lo mejor generaciones de antaño lo hacían y nosotros se nos ha olvidado, pero podría suceder porque no hay ideas muy creativas. Yo estuve viendo en Google gente muy, muy creativa que hace cosas sumamente interesantes con estos envases. ¿Por qué no? Algo que es muy importante, favorecer la recuperación. El que nos puedan a nosotros ayudar, donde me digan, si tú pones este envase en este lugar preciso, te aseguras de que hay reciclaje, te aseguras de que hay reencarnación en algún otro tipo de diseño que se nos vaya a ocurrir, ¿no? Y esta parte también de poder tener esta certeza nos ayuda a todos en esta combinación, producción, con todo lo que tienen de retos para mejorar en esta producción, pero ver esta industria del reciclaje, ver esta industria circular de una forma muy, muy, muy adecuada. Y aquí viene el reto. Fíjense cómo, sí, el sector de envases metálicos en México, sobre todo con las latas de aluminio, se ha logrado mucho. Y yo quiero que tomemos un pequeño momento de análisis, de internalización de lo que estamos viendo en la pantalla. La economía lineal, produzco, consumo, tiro directamente. Yo como consumidor no me responsabilizo de nada. Economía de reciclaje. Y hagamos un poco de conciencia de si yo como consumidor en México en este momento realmente tengo que ver con los logros de ese porcentaje tan alto de acopio y reciclaje de nuestras latas de acero y de aluminio.
yo me aseguro de que esas latas se fueron a reciclaje o yo consumo y lo mando al bote de basura. Y entonces hay alguien intermedio que está asegurando por el valor económico, que tengamos ese beneficio ambiental de haber enviado a reciclar. Ahora fíjense en la tercera. Esta economía circular quiere decir que mis dos tipos de latas no tocaron ese bote. Que yo como consumidor y yo como industria y todos en conjunto como sociedad, porque queremos tener más recursos, ya vimos esa tabla periódica. Se puede ir todavía achicando más, aunque vemos que hay disponibilidad de las dos principales materias primas para mis dos tipos de lata. No queremos que suceda eso. Y además no queremos tampoco estar teniendo que extraer más cuando ya hay afuera. Cuando ya está disponible ese material para que yo lo pueda volver producto, lo pueda volver lata, o pensemos en esa banca que les mostré. Eso es la economía circular. Y la economía circular no va a ser posible si ustedes o yo no aseguramos que ya no se vayan las cosas al bote de basura. Donde podamos fomentar que además se genere la infraestructura para poder reciclar, para poder reusar, para poder todas estas oportunidades que se dan con algo que ya extrajimos y que podemos de alguna forma, y hay bibliografía que nos dice, sobre todo en la parte de acero, que podría ser incluso hasta infinito con digamos, los retos técnicos que algunos nos podrán decir. Pero imagínense qué benéficos son estos dos materiales y qué mejor podría ser este círculo, ahora sí virtuoso, si nosotros aseguramos que nada se vaya a ese bote de basura de estos dos envases metálicos de los cuales estamos hablando. Entonces aquí, este ciclo de vida, lo que estamos buscando es que esté ahí presente la mayor cantidad de veces que técnicamente sea posible y que nosotros desde nuestra responsabilidad lo podamos hacer también. Eso es lo que la economía circular, eso es lo que con estos envases metálicos nosotros podemos contribuir para tener este círculo virtuoso. Muy, muy importante. Recuerden, esta perspectiva de economía circular es olvidarnos de que existen los botes de basura, olvidarnos de que hay una infraestructura ahí atrás y poder promover entre todos estas oportunidades que nos dan algunos materiales, algunos productos y estos cambios también que podemos tener y que podemos promover entre todos de hábitos y de costumbres para que tengamos esta economía circular. ¿Cuál es uno de ellos? En el caso de estos envases, pues el poder tener la infraestructura y yo no ser flojo, no ser escéptico, sino incluso promoverlo, ¿no? En este esquema que incluso pueda tener una cuestión económica de beneficio para mí, de beneficio para todos, ya lo vimos, y además sobre todo una cuestión de beneficio al ambiente, una cuestión de menos huella ambiental, menos cambio climático, menos escasez de agua, menos impactos al suelo, que nos beneficia a todos, recurso más disponible, no nos olvidemos de la tabla periódica y el poder asegurar que ahí esté, en ese círculo virtuoso. Entonces, ¿qué mejor que todos pudiéramos quitar cualquier excusa, tomar nuestras latas, nuestros envases y llevarlos a un lugar donde yo me aseguré que no fue el bote que tengo en mi casa o en la oficina o en el parque. Yo me aseguré de dárselo a esa industria tan responsable que va a invertir en que podamos tener la infraestructura para reciclar. Y la más eficiente, porque todo impacta. Entonces hay que pensar en todo esto. Hay que promoverlo, hay que esta circularidad tenerla, ¿no? Esa parte de responsabilidad de todos y tenerla en mente. Otra de las cuestiones bien importantes es en nuestro México y en muchas de las economías, tenemos también un punto intermedio que nos asegura una parte económica importante y en donde, ¿por qué no? Pensar en cómo sucede en otros lugares. Yo residí en el Japón por varios años
Y yo recuerdo que yo tenía que lavar las latas de atún, las latas de refrescos, etcétera, porque cuando uno las enviaba al tratamiento, no era ponerlas en el bote de basura. Alguien ya inmediatamente, como vemos en el esquema de abajo, pues se las llevaba a reciclar. Y les evitábamos también pues un uso de recurso y una seguridad de que ya lo podían utilizar pues lo más limpio posible. ¿Por qué no pensar en lo que sucede en México, no? Y poder asegurar que si alguien va a copiarlas, lo haga de la forma más adecuada, digna y buena posible. Asegurar que pueda hacerse bien y que podamos asegurar que si hay alguien intermediario, como podemos verlo ahí en la foto, pueda él hacer este acopio, tener un ingreso y también por medio de él asegurarnos que lo está llevando al reciclaje, porque es una línea económica importante y es algo que sucede en nuestro país. Entonces, fíjense cómo estos pequeños cambios de actitud, pequeños cambios en nuestros hábitos de día a día, nos van a permitir asegurar este concepto de economía circular, tener este círculo virtuoso que en algunos materiales, no en todos y no en todos los productos se puede, pero que en el caso de los envases metálicos sí lo podemos hacer. Pero eso va a depender de nosotros y de poder tener este compromiso de minimizar impactos, eficientar uso de recursos, generar una parte de ventaja económica, por pequeñita que sea, y promover que con este esquema nuestra industria pueda generar infraestructura para el reciclaje. Eso es sumamente importante y estas son estas oportunidades de la economía circular. Ahí es donde todos tenemos un pequeño rol o muy grande y donde todos podemos poner nuestro granito de arena. Creo que eso es muy importante y que como les decía, el objetivo principal de la charla era decirles por qué es importante esta economía circular. Dónde en este ciclo de vida de los productos todos tenemos algo importante que hacer, que no es nada más la parte económica, sino el que ya no hay recursos disponibles. Estamos viendo esta tabla periódica y estamos generando impactos en todo. Entonces, tratar de hacer lo menos en cuanto a una huella ambiental alta, tratar de minimizarla lo más posible. Y ahí todos tenemos oportunidades. Entonces, recuerden, ahora obviamente nos vamos se va a producir la lata, ¿no? Esa lata va a ser distribuida para que nosotros pues estemos cómodamente haciendo nuestra vida diaria. Todos los beneficios que nos dan los productos que hay en el mercado, estos envases metálicos eh, nos han de alguna forma facilitado la vida, ¿no? Abrimos, tomamos gustosos, pero viene este eslabón, el eslabón que es importante promover entre todos. Yo soy responsable ya también del impacto de esa lata, no es el de la industria y no es el de los demás, yo lo estoy consumiendo. Yo estoy generando ahí un impacto positivo o negativo, dependiendo de lo que yo decida hacer y cómo decida hacerlo, va a haber una huella ambiental más alta, ya lo vimos con el reciclaje, ya lo vimos también, imagínense si no pasa nada, si lo dejo ahí. Hay un ahorro porque yo recupere esto, lo regrese al sistema y se pueda volver a reusar, a reciclar, a reencarnar en otro producto. Entonces, yo tengo esta lata y yo voy en conjunto con todos los demás, asegurarme que va a tener esa segunda vida, que se va a cerrar ese ciclo, que vamos a tener ese círculo virtuoso y que vamos o llevarlo a un lugar donde sabemos que se va a reciclar inmediatamente, como puede ser esta maquinita, o asegurarnos que estos intermediarios lo reciban de la mejor manera para que ellos también hagan su rol en la parte de asegurarnos que va a haber esa segunda. Y esto es básicamente este concepto de economía circular, esta responsabilidad que tenemos todos y esta parte relevante, yo siempre lo digo, que es un yin-yang, en donde no solamente la industria en la parte de producción es responsable de ser más eficientes, de generar menos huella ambiental. En el consumo tenemos mucho también en cuanto a estos problemas y tenemos mucha responsabilidad y un rol muy importante, sobre todo en esta economía circular, en este cierre del círculo virtuoso del cual estamos hablando de los envases metálicos.
espero que los elementos que he compartido con ustedes pues hayan sido interesantes, que se queden con estos puntos relevantes, que sepamos que se puede, porque ya lo demostramos, ¿no? Pero que todavía podemos hacer más. Muchas gracias.